Bueno, mi nombre es José Albeiro Novoa Betancourt y por la gracia del Señor pues tuve la oportunidad de hacer mis estudios teológicos. Realmente yo tengo un título en ciencias religiosas y filosofía y también pues en teología con la Universidad Bautista. Y por la gracia del Señor también pues pastoreo ya hace 31 años. Bueno, actualmente estoy sirviendo como pastor ahí en la IPUC de Manuela Beltrán, Cali, y ya llevo ejerciendo este trabajo voy a cumplir 31 años. Bueno, ese es un proceso. Yo creo que uno llega a amar a Dios por muchas cosas. Primeramente por su providencia, es todo aquello que Dios ha hecho en nuestras vidas, en la familia, y luego por una experiencia personal. La Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo creo que todas esas cosas se han dado en mi vida y tengo que decir ahora con toda seguridad que soy una persona, un hombre que ama mucho a Dios. Bueno, el pastor es una persona muy normal, ¿no? A veces hay como una idealización que raya con la idolatría, ¿no? El pastor, el hombre de Dios, el predicador, el que parece que no tiene problemas, pero el pastor, yo soy una persona muy normal, una persona de familia, de amigos, de, de vivir la vida de una manera muy normal. Lógicamente, pues como te decía ahora, en la iglesia, como siempre lo ven a uno es en el púlpito, predicando, aconsejando en la iglesia, ministrando, orando. Entonces se puede perder como el contacto con esa realidad, pero yo creo que la vida del pastor en general es una vida muy normal, como la de todo mundo. Bueno, yo tuve una experiencia muy linda desde mi adolescencia, un encuentro con Dios muy especial, con la unción del Espíritu Santo, cuando Dios me dio el privilegio de ser lleno del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas. Eso sucedió apenas yo tenía 15 años. Y allí empezó esta experiencia, este llamado, porque el día que yo recibí el Espíritu Santo, yo en medio de mi quebrantamiento en el altar, lloré tanto, siempre lo comento porque cuando me levanté de allí había un charco de lágrimas alrededor mío. Parece como exagerado, pero realmente esa fue mi experiencia, fue un quebrantamiento y un llorar y llorar mucho. Apenas tenía 15 años, como decía, y de mis labios salía una frase que cada vez que yo la mencionaba era como si eso alimentara más mi quebrantamiento, y era la frase, sí Señor. En ese momento pues yo no entendía, yo sabía que estaba recibiendo de Dios, pero no entendía qué trascendencia tenía esa frase. Yo la repetí, no sé, 45 minutos, una hora, hora y media, el tiempo, yo no fui consciente del tiempo. Lo único que sé es que ese momento pudo haber empezado a eso del mediodía y yo me levanté de ahí, del altar, yo creo que a las 2, 3 de la tarde. Y, y luego pues con el tiempo entendí que ese sí Señor era como la respuesta a través de mi espíritu a ese llamado de parte de Dios. De hecho, Dios me lo clarificó, me lo confirmó cuando ya estaba yo ejerciendo el ministerio. En alguna ocasión que estaba un poco enfermo y teníamos que caminar 5 horas para ir a hacer un culto a unos amigos, y, y yo me senté por allá en un paraje en medio del camino
y me salió la frase, no, Señor, como diciendo así, no, así enfermo, yo no quisiera ir a hacer este culto. E inmediatamente Dios me trajo esa visión nuevamente de que yo ya le había dicho que sí y que ahora que ya estaba ejerciendo el ministerio, pues no podía decirle que no. Y entendí que realmente ese día el Señor me había llamado para predicar su palabra. Bueno, yo creo que fervor para mí es pasión. Es pasión. Nosotros pues hablamos de en sí del fervor, del ardor, porque también hay un versículo en la Biblia que nos cae muy bien al tema, y es en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Cuando ya uno va como a los sinónimos, ¿qué significa la palabra fervor en nuestro lenguaje actual? Realmente yo pienso que la mejor palabra es pasión. Es pasión, es ese amor, es ese deseo, ese anhelo que uno tiene por hacer las cosas y también cuando las hace. Yo pienso que uno en la vida debe de ser un apasionado por todo lo que hace. De hecho, yo lo enseño mucho a todos los hermanos de la congregación y donde me invitan, y es que uno debe ser apasionado en todo lo que hace, en su trabajo, en el deporte que le gusta, en sus estudios, debe de ser apasionado en sus relaciones con sus amigos, con su mujer, con sus hijos, con su familia, porque si no, no tiene sentido. Yo creo que una de las cosas lamentables es que tú estés en una relación o hagas algo sin sentir realmente esa emoción y ese anhelo de lo que estás haciendo, de lo que estás viviendo. Sí, muchas veces en la vida como cristiano y también como pastor, he sentido que creo que nosotros los seres humanos a veces vivimos como en una montaña rusa, ¿no? A veces te sientes arriba y otras veces de manera vertiginosa te vas hacia abajo. Pero yo creo que eso es como aprender a darle manejo, a entender que no puedo confiarme definitivamente en las emociones y que necesito siempre retomar, recuperarme, superar cada situación, que creo que eso lo vive en general el ser humano, que tiene que superar, tiene que recuperarse a las diferentes crisis o momentos no tan buenos que puede estar experimentando. Cuando yo estaba en mi adolescencia, esa pregunta que tú me has hecho era la que yo me hacía todos los días. Y me acuerdo que yo consulté con muchos hermanos, consulté con mi pastor en ese tiempo sobre cómo lograr eso, cómo lograr, yo le llamo a eso la estabilidad, cómo lograr una consistencia. Porque pues yo era un adolescente y el adolescente de por sí, el joven, es muy inestable emocionalmente, es apenas natural, está en búsqueda de su identidad, está en búsqueda de cuál es su destino, el propósito de Dios, en este caso, en su vida, qué va a estudiar, dónde va a vivir, a qué se va a dedicar, con quién va a ser un hogar. Bueno, yo creo que la vida del adolescente y el joven no es tan sencilla. Y encontré la respuesta no tanto en lo que me decían los hermanos, lo que me decía el pastor, sino que encontré la respuesta en Dios. Dios me enseñó que yo no puedo confiarme
ni en mis emociones, ni en los momentos, ni porque sean tan buenos, ni porque sean malos, que yo debo siempre fundamentarme más en su propósito, en el propósito de Dios. Debo fundamentarme en una visión. Por eso es muy importante uno tener objetivos, tener metas, que responde a la pregunta hacia dónde voy, a dónde quiero llegar. Y creo que cuando tú tienes claro eso, le restas mucha importancia, mucha trascendencia a los momentos críticos, porque tú estás enfocado en tu meta. Creo que el apóstol Pablo nos hablaba de eso, ¿no? Olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? Bueno, mi destino, el propósito, mi proyecto de vida, la meta. Y eso pues cuando uno lo define con la ayuda de Dios, eso te ayuda a superar cualquier momento difícil que puedas vivir en tu vida. Yo creo que allí es muy importante aprender a gestionar. Ese es otro tema que también, bueno, Dios me ha permitido enseñarlo muchas veces. Yo escuché una vez a un hombre decir, lo más importante en el liderazgo es aprender a liderar tu propia vida. Porque uno casi siempre piensa que liderazgo tiene que ver con liderar a otros. Es cómo lidero el grupo, cómo lidero la iglesia, cómo lidero el comité, cómo lidero mi familia, cómo lidero en la empresa, en mi negocio. Pero desde que yo comencé a entender este tema, liderar mi propia vida, y me encontré con textos en la Biblia como ¿quién conoció al hombre o quién conoce al hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Entonces uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo, a entender cuáles son sus debilidades, fortalezas, cuáles son sus oportunidades, como hacer un DOFA, ¿no? de uno mismo, no de los demás, no del entorno, no del grupo que lidera, sino de uno mismo. Y allí entonces aprender a gestionar sus debilidades. Bueno, eso no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Se necesita mucho trabajo, mucha aplicación en Dios, en la oración, en la palabra, y pedirle al Señor que le dé a uno como el entendimiento, que uno pueda aplicar una inteligencia ahí también emocional, espiritual, para aprender a darle manejo a todas esas cosas. Si tú aprendes a hacer eso, no es que no lleguen, llega el desánimo, puede venir el dolor por muchas causas, puede venir la depresión, pero cuando tú has aprendido a liderar tu propia vida, a gestionar, tú te conoces, hay más posibilidades de que tú puedas sortear eso de la mejor manera, sacarle el mayor provecho. No sé si en algún momento voy a tener la oportunidad de compartir esto, pero yo tuve una experiencia con Dios sobre lo que tenía que ver con mi generación. Y para mí eso fue fundamental, eso me cambió la vida, o por lo menos la perspectiva de la vida, la visión, lo que se llama la cosmovisión, porque yo comencé a investigar sobre qué es una generación, qué tiempo tiene una generación, cuáles son los cambios generacionales. Y es muy importante realmente entender lo que Dios quiere hacer en cada generación, porque Dios
Dios no se repite, porque Dios se renueva. Esta es una frase que yo he usado mucho. Dios se renueva a través de las generaciones, manifestándoseles, revelándoles su propósito y ubicándolos en un plano, de alguna manera en su estrategia, en lo que quiere hacer en ese tiempo que tiene esa generación. Yo estoy convencido que con mi generación Dios ha tenido un propósito grandísimo. Yo creo que nos hemos quedado cortos, pero bueno, también es la medida de cada generación, cómo responde cada generación al llamado de Dios, al propósito de Dios. Y sí pienso que para la próxima generación hay un propósito muy, muy grande, y ojalá que la próxima generación pueda responder positivamente a ese llamado de Dios. El tema de cómo enfrentar la luchas personales, luchas contra errores, contra pecados. Yo pienso que a veces nosotros nos exigimos más de lo que debiéramos. Creo que debe haber una exigencia. Yo alguna vez escuché una conferencia muy bonita, muy importante, que decía: sin exigencia no hay excelencia. Pero yo creo que todo tiene un límite. A veces el joven, el creyente, se exige más allá de lo que debiera. Yo pienso que muchas veces no es ni Dios, sino que es la misma persona, o tal vez la iglesia, que le exige demasiado. Pero allí yo pienso que lo fundamental, le diría a ese joven, a ese hermano, es aprender a vivir en la gracia de Dios. Vivir en la gracia de Dios es una cosa extraordinaria, porque tú entiendes que no es lo que tú hagas, no es lo que es el esfuerzo que tú imprimas en ser mejor, en ser santo, en no cometer errores. Definitivamente todo esto tiene que ver con la gracia de Dios, que es el perdón de Dios, que es la paciencia de Dios. Dios sabe perfectamente quiénes somos nosotros. El ser humano es un ser débil, el ser humano siempre tendrá caídas, el ser humano siempre será un pecador, que eso es algo que a veces al creyente le cuesta asimilar, pero el ser humano siempre será un pecador. Lo que pasa es que la diferencia con el creyente, el que sigue el Evangelio, es que es un pecador que vive una vida de arrepentimiento, una vida de quebrantamiento al ego, ¿no? Como el mismo Señor dijo a través del Evangelio: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es un quebrantamiento al ego, y vivir realmente en los principios de Dios, en la fortaleza de Dios. Nos acordamos ahora de lo que el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, la gracia del Señor lo saca a uno a flote de cualquier situación que uno pueda estar enfrentando. Pero ahí es donde entra la fe y la confianza en el Señor. Si tú no tienes fe, no confías al 100% en la gracia del Señor, siempre te vas a ver vencido y superado por las circunstancias. Entonces, aquí es el poder de la gracia. Hay una que siempre me identifica, y es vivir en el propósito de Dios. De hecho, pues los que me conocen, algunas personas que yo he pastoreado, me han terminado identificando como el pastor o el predicador del propósito de Dios, porque para mí eso es definitivo. Para mí es lo más importante, es
vivir con propósito, pero con propósito divino, no solo propósitos humanos, no solo planes humanos, sino plan de Dios. Y para mí eso es definitivo. Ojalá que a todos les quedara esa verdad. Yo debo siempre intentar luchar por vivir en el propósito de Dios.